muy importante. Y resulta que, ¿cómo se llama? Y resulta que me citaron vía internet porque es el curso y pues no podía, porque si no pierdo yo una constancia que para mí es muy importante de certificación como asesor de víctima. Y se me empató ahí. No. Ah, sí, están grabando. Sí, ya están grabando. Pues es que en Swan queremos esperarnos unos 3 minutitos porque nos faltan la mitad casi. Voy a nombrar lista. Estoy nombrando lista. Refugio. Presente. Presente. Ok. María Luisa. Presente. Juan Manuel. Presente. María Victoria. Presente. María de la Luz. Guadalupe. Guadalupe Centeno, presente. Estrada Rincón también presente. ¿Quién, perdón? Estrada Rincón también presente. No, todavía no llego. Todavía no llego ahí. Centeno Morales María Guadalupe. Presente, esa soy yo. Coronado Pérez Laura Elena. Presente. De Santiago Viviana. Presente. Buenos días. Buenos días. Estrada Rincón María Guadalupe. Sí, ahora sí soy yo, presente. Gracias. Hernández Serrano María de Lourdes. Graciola Flores Irene Sofía. Presente. Hernández Flores Roberto. ¿No está? Luna Salazar Martelena. Luna Galván Jesús. Luna Galván Jesús. Márquez Padilla Hugo. Presente. Melgoza Pimentel Alicia. Monjarras García Eduardo. Morales Velarde Ofelia. Presente. Navarro Flores María Luisa. Ordóñez Azueta Gloria Estela. Presente, maestra. Ok. Ortega Saldaña Elba. Padilla Gutiérrez Rosa Marta. Quintanilla González Lilia Patricia. Rodríguez Rivero Beatriz. Beatriz no está, ¿verdad? Rodríguez Rivero Beatriz, ¿sí está o no está? Salas Farías Amada. Torres Gómez Rosa del Carmen. Presente. Ulloa Bueno Ana María. Presente, maestra.
Vázquez Reyes Ana Luisa. Presente, maestra. Vázquez Díaz Isidro Salvador. Presente, maestra. Ok. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo han estado? Muy bien. Bien, gracias. Ok. Vamos iniciando la clase del día de hoy, muchachos. La primera clase estábamos hablando acerca de las teorías filosóficas que establecían la existencia de los derechos humanos. Y les dejé de tarea. Vamos iniciando con esa tarea. ¿Hiciste la tarea? No supe cuál era. Eran los derechos humanos. Definición y concepto. Ok. Significado Bueno, de la palabra dignidad humana. Características. características fundamentales de los derechos humanos. Exactamente. Entonces, vamos a empezar a hablar, muchachos, primeramente del concepto de derechos humanos que me investigaron, el concepto de dignidad humana y las características de los derechos humanos. Bueno, ¿quién inicia? Bueno, Bueno, pues, yo lo que, oh, perdón. ¿Quién te escuchó? ¿Quién? ¿Cualquiera? ¿Puedo empezar? Por favor. Lo del concepto básico de derechos humanos es que no pueden ser suspendidos o retirados, que imponen obligaciones, particularmente a los estados y a los agentes de los estados, que han sido reconocidos por la comunidad internacional y que están protegidos por la Constitución y por las leyes, y protegen protegen los derechos de las personas y de los grupos de personas. Eso es lo que yo encontré. Ok. ¿Quién más? Yo tengo. Maestra. Sí, Isidro. Sí. Mire, lo que estuve viendo pues, del video y de todo, aparte saqué lo básico que es el capítulo primero, que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Esos derechos son atención gratuita y especializada de salud, así como acceso gratuito a medicinas, trabajo remunerado en función de sus capacidades y limitaciones, jubilación universal para crear una cultura y una estructura social, derecho a no ser discriminado ni violentado físico o psicológicamente, o sea, no violencia económica ni sexual, derecho a una vida digna y sin violencia y media sábana más de todos los derechos. Exactamente. Perfecto, Isidro. ¿Quién más, Gloria? Sí. Y luego Son- Ana. La definición son aquellos instrumentos fundamentados en la dignidad humana que permiten a las personas alcanzar su plena realización. Y su aplicación es a la que se encuentran obligados todas las autoridades. Se rigen por los principios universales de interdependencia, individualidad, visibilidad y progresividad. Son derechos que tenemos básicamente por existir, por el solo hecho de estar aquí en este mundo, por el solo hecho de ser humanos. No están garantizados por ningún estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros independientemente por el hecho de nacionalidad, género, origen étnico, nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. No esclavitud ni tortura. A partir de 1900, derechos de expresión, de trabajo y de educación. Y a partir de 1948, la ONU los pasa a ser parte del derecho internacional. Ok. Perdón. Hasta ahí. No se callen al perrito porque no distrae Si mucho. puede, Anita, si No, no. puedes,
tu audio, ponerlo en silencio por tu niñito que tienes ahí. Ok. Bueno, miren, muchachos. La basura y los espanta, maestra, pero ahorita ya se tallan. Apaga Ok. el de este. Si puedes apagar. Ok, gracias, Ana. Bueno, muchachos, entonces vamos a entender que el concepto de derechos humanos no es un concepto sencillo de entender, porque al final de cuentas encontramos nosotros que hay características inherentes. Ayer platicábamos la primera clase que hay teorías filosóficas que explican que yo tengo derechos inherentes a mi propia naturaleza, pero que también debo de participar en una sociedad a través de un pacto, y también deben existir leyes que garanticen, que promuevan, que protejan esos derechos. Y cuando hablamos del concepto de derechos humanos, ustedes ya vieron, ya les envié muchos videos para que los vieran en la clase pasada. Entendieron perfectamente bien que el reconocimiento de los derechos humanos se ha dado a través de batallas, se ha dado a través de luchas. El concepto tiene que ver mucho con las teorías filosóficas inherentes en el momento, que van evolucionando y que van transformando al mundo, y que estas teorías van buscando que los estados garanticen los derechos de acuerdo a las necesidades económicas, políticas, sociales que tenemos como personas. Pedagógicamente, el concepto de derechos humanos es un concepto que te dice que es el conjunto de prerrogativas inherentes a nosotros, cuyo reflejo y sustento es la no afectación a nuestra dignidad como seres humanos. Y miren, aquí hay que entender que entonces aquella cuestión que afecta directamente a mi dignidad como ser humano es una afectación en materia de mis derechos humanos. Es por eso que yo les dejé también que investigaran el concepto de dignidad humana. ¿Por qué? Porque al ratito vamos a ver las características. Y entonces tenemos que hablar de esa dignidad para entender la característica de la universalidad. Entonces, ¿quién inicia con el concepto? Compañeros, ¿alguien que no haya participado y quiera participar? Los conceptos son Ana. universales. No, Ana, el concepto de dignidad humana. Ah, de dignidad humana. Permítame, maestra. Yo tengo, sí, Lupita, ¿Está bien? ¿verdad? ¿Laura? Sí. Dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. Okay. La dignidad humana se puede evidenciar en diversos ámbitos y actividades. Por ejemplo, se dice de una persona que posee la dignidad cuando se valora a sí misma por encima de las necesidades del momento o de las exigencias de los demás. En este caso, se puede considerar sin número de integridad u honor. Ok. ¿Otro concepto? Son los derechos que tienen las personas por el solo hecho de ser seres humanos. Es una realidad de alteridad donde no hay reciprocidad. Ok. Bueno, me gustaría a mí leerles, y ahorita les voy a pasar esto en el chat de nosotros. Si gustan. ¿Sí, Gloria? En el caso de dignidad humana, bueno, hablamos de humana, moral, real. Buen día. ¿Cuál es esa? Permíteme, Gloria. Si pueden, por favor, Ofelia, Pónganse en paz. apagar su micrófono porque no podemos escuchar. Ahora sí. Gloria.
La diferencia o ahí el cambio ese de real o adquirida. ¿Cómo? A ver, la dignidad humana es aquella que nace con los seres humanos y que se fundamenta en su pertenencia a la especie. Y es una dignidad moral y luego dignidad real o adquirida. ¿Cuál es ahí el real o adquirida? Es el... Ahorita te lo voy a explicar. Ahorita te lo voy a explicar. Voy a leerles y te doy, ahorita que acabemos de leer esto, te voy a dar la explicación. Que hace algún tiempo escribí esto y ahorita se los paso por el chat. Dignidad humana. Queridos alumnos, me piden exprese lo que entiendo como dignidad. Es lo siguiente que pongo a su consideración. La dignidad humana no es otra cosa que la suma de los derechos humanos de cada persona. Único e irrepetible. Y constituye por esa misma situación su propio fin. Pero no en un sentido individualista, sino social. Ahí está la respondida a la pregunta, Gloria. Yo la adquiero, pero luego esa adquisición tiene que transformarse en adaptar lo que la sociedad quiere y así lo acepto yo. Okay. Pero no en un sentido individualista, sino social, en la medida que todas las personas vivimos en una comunidad. Justamente se le llama dignidad a la condición que puede exigir cada ser humano de ser tratado como semejante a los demás. Y fíjense bien, justamente se llama dignidad a la condición que puede exigir cualquier ser humano de ser tratado como semejante a los demás. Significa que yo quiero ser tratada igual a todas las personas. Y cuando alguien a ti te aplica el principio de desigualdad a través de una discriminación, a través de una afectación, a través de la suspensión de un derecho o de una libertad, entonces estamos hablando que se afecta tu dignidad como ser humano y por ende se afecta tu derecho humano. Por eso, la dignidad es al mismo tiempo lo que todos los humanos tenemos en común y a la vez lo que sirve para reconocer a cada cual como único e irrepetible. Es la dignidad humana lo que nos hace a todos semejantes, justamente porque legitima que cada cual es único y con los mismos derechos al reconocimiento social que cualquier otro ser humano. Déjenme pasarles esta lectura. Reenviar. Derechos. Ya se los envié. Ahí lo tienen. Entonces, si se fijan, la relación entre derechos humanos está explícita en el concepto de ¿qué? De dignidad humana. Porque entonces el común denominador de poder entender el derecho humano o cuando se violenta ese derecho humano es cuando a mí, de alguna manera, alguien afectó mi dignidad como ser, como persona. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahora, dicen, en un carácter individualista, si cada quien porque es una palabra muy subjetiva, cada quien individualmente entiende lo que es digno o indigno, pero después, cuando uno vive en una sociedad, y en esa sociedad te aplican normas, te aplican pactos sociales, te aplican conductas, te aplican estereotipos, tú los admites. Y cuando ese estereotipo se rompe o esa conducta se rompe, entonces también se ve afectada tu dignidad como ser humano. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Pues porque así me enseñaron, porque así me educaron. A veces no porque yo lo entienda o lo crea directamente, sino porque el estereotipo social a ti te hace seguir una secuencia conductual
y cuando esa secuencia conductal se rompe por alguna situación, ¿tú la ves mal? Y a veces nos podemos poner a pensar, ¿por qué a mí antes? Y yo no sé ustedes, fíjense, porque esto es parte de la evolución de los derechos humanos. Pónganse a pensar ustedes en el transcurso de su vida algunas situaciones que ustedes de niños, de jóvenes, pensaban que eran de una manera y que ahora con el tiempo se han erradicado o dicen, ¿por qué yo lo pensaba así? Pónganse a pensar, a ver, vamos haciendo algún ejemplo. Porque eran los tiempos, eran las épocas, y a partir de la información que iba llegando o que iba creciendo junto con nosotros mismos, fuimos cambiando ese tipo de conceptos. Pero yo me recuerdo muy bien en mi culichi querido, la palabra joto, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Y empezaban a molestar a alguien. Y fue cuando yo me empecé a informar, y luego ya empieza uno a darse cuenta que hay movimientos, que ha habido personas que han muerto, que están exigiendo sus derechos, y empieza uno con la controversia en un momento dado, porque tiene uno una educación o una preparación cultural que cuesta trabajo romperla para poder aceptar todo esto que está pasando, o sea, la información que está llegando, ¿no? De que por qué este grupo se está rebelando, por qué no, y luego pues, empieza uno, bueno, al menos uno dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no tiene derecho? Y ni modo, y o sea, pero habrá gente que dice que no, que habrá que hacerles esto y hacerles aquello, que vienen de otro mundo, y bueno, cosas de esas, ¿no? Pero tiene mucho que ver el contexto social donde uno se desarrolla. Así es, exactamente. Entonces, ¿alguien más quiere participar? Entonces, fíjense, ¿cómo esos ¿alguien más? No sé. Bueno, ¿cómo esos como maestra, con el paso de los años, nuestra mentalidad va haciéndose distinta, ¿sí? Cuando es uno niño, piensa uno que tiene derecho a todo. Y existe. Ya te crece de uno que para tener eso hay que luchar por ello. Así es. Ok. Entonces, fíjense cómo el concepto de dignidad tiene que ver y está relacionado íntimamente con el concepto de derechos humanos, y cómo, al final de cuentas, a través de la forma de pensar de las gentes, se cambian y se reconocen conductas, y esas conductas se transforman naturalmente en hechos sociales que vienen a garantizarle a la sociedad el reconocimiento de determinados derechos. Ustedes pensarían, por un ejemplo, ¿ustedes consideran que sus bisabuelos hubieran aceptado en su momento histórico la unión entre personas del mismo sexo? Claro que no. Claro que no. Y bueno, esto tiene que ver mucho, muchachos, con el tema que vimos la semana pasada con la película, que son las generaciones de los derechos humanos. En esas generaciones de los derechos humanos, voy a irme muy rapidito, ahorita ya vieron todos la película, ya vieron los videos. Vamos a entender que cómo se va transformando este concepto de entender lo que es digno o es indigno para mí en un momento, en otro tiempo, cambia porque las ideas se modifican. Vamos a hacerles una pequeña reseña de lo que son las generaciones de los derechos humanos. Y bueno, la verdad es que el concepto de generación está dicho y lo entendemos como un momento de tiempo. Una generación entra en un momento y termina en otro. Pero aquí pedagógicamente los teóricos han querido hablar de generaciones de los derechos humanos por los tiempos históricos, donde a través de las ideas, a través de las teorías, a través de la... Lili, ¿podrían apagar el micrófono? A través de las ideas, a través de las teorías,
se han reconocido esos derechos. Y entonces vamos a iniciar primeramente con, si tienen alguna duda, me lo comentan. Voy a ser muy rápida y explícita porque creo que con los videos ya quedó esto claro. Con los derechos de la primera generación. Encontramos nosotros que... La de Virginia, ¿no? Sí, encontramos nosotros que las monarquías de los siglos XII, XIII, XIV, XV, XVI se volvieron un sistema económico, político, de vida en la mayoría de los países del mundo. El problema de las monarquías era la suerte. ¿Por qué? Porque si en ese momento había un rey bueno, o sus súbditos y los ciudadanos vivían decorosamente y vivían bien. Pero si ese rey bueno se moría y se le cambiaba a un rey déspota, a un rey oligarca, entonces radicalmente los ciudadanos padecían el ejercicio brutal de ese poder. En ese momento, en Francia, empiezan a haber teorías filosóficas que emanan de personas ilustres que hablan acerca de lo que son las teorías de la libertad, el romanticismo, Diderot, Montesquieu, D'Alembert. Empiezan a establecer y a comentar, oigan, nosotros estamos oprimidos. Nosotros como hombres no tenemos derechos. Y necesitamos naturalmente que aunque exista un monarca, el monarca nos reconozca esos derechos. De ahí viene el nombre, muchachos, en los derechos de la primera generación, de derechos individuales. ¿Por qué? Porque el centro de atención, filosóficamente hablando, era el individuo. El individuo era aquella persona en estas teorías donde se manifiesta claramente para que se le reconozcan derechos, libertades y derechos, sobre todo, de democracia para votar, ser votado, y de seguridad jurídica. ¿Qué significa esto? Que cuando el ciudadano, el súbdito, se encontraba ante el rey le garantizara un derecho de audiencia y un derecho de defensa. Los movimientos trascendentales en ese momento se dieron a través de la Revolución Francesa, en donde el primer instrumento, y un instrumento valiosísimo que tenemos históricamente, fue la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que en su preámbulo se abre y dicen que todos los hombres nacemos iguales por condición, que tenemos derechos y tenemos libertades. La veo regular, pero está muy mal atendida ahí. Ahí me pusieron cuando me dio un infarto, no me dieron con... Amada, págame. Ok, ya. Entonces, derechos y libertades. Y entonces, fíjense que todas esas ideas se permean a través del mundo. Y por lo tanto, esas teorías pues se permean. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la independencia norteamericana, con sus 13 enmiendas. En México viene para la próxima semana, el jueves 14, la declaración de independencia, con los instrumentos más importantes que tenemos, que fue los bandos de Hidalgo, a que se firmaron aquí en Guadalajara, en donde se abole la esclavitud, luego la Declaración de Independencia, los sentimientos de José María y Morelos y Pavón. ¿De dónde viene todo eso? Pues que se permearon esas ideas del reconocimiento a la prohibición de la esclavitud y a los derechos de primera generación, que son los derechos civiles, políticos y las libertades. Entonces, esos son los instrumentos más importantes y también son los movimientos sociales bélicos más importantes que por lo menos podemos decir en América, y hablo de Francia porque ese fue el inicio de todo esto. Y luego, posteriormente, muchachos, se acaba la esclavitud, empieza en 1900
económicamente un sistema distinto. La revolución industrial modifica muchas situaciones sociales, porque dentro de esa revolución social empiezan a haber sociedades y grupos sociales con necesidades pertinentes en relaciones de economía. Los trabajadores empiezan a organizarse, empiezan a reconocerse, empiezan a pensarse que los grupos ya, no el individuo, sino ya los grupos como tal en una sociedad, tienen que tener reconocidos derechos sociales. Las ideas de Marx, Engels, Hegel se transportan en todo el mundo, y esto hace que al final de cuentas vengan las teorías de carácter socialista. Y quiero comentarles que nosotros, la primera constitución con teorías filosóficas socialistas, La de México. es la Constitución del 17 mexicana. Entonces, ¿cuáles son esos derechos sociales? Pues los derechos de los trabajadores, los derechos del que marca el artículo 123 constitucional, el derecho al sindicato, el derecho a la huelga, el derecho a una jornada, el derecho al salario, el derecho de las mujeres embarazadas, el derecho de las personas, del trabajo de los menores, el derecho de la jubilación, el derecho de la representación, el derecho de la educación, el derecho de la salud, el derecho de la vivienda, el derecho del medio ambiente, de la salud, el derecho del agua. ¿Y qué creen? Estoy hablando de esto porque esos derechos en grupo se van generando día a día, pero en este momento social se habla de esos derechos de grupos que eran de los trabajadores, y de ese socialismo en donde el Estado tendría que garantizarle a los grupos ciudadanos esos derechos, y los más importantes, la educación, la salud, la vivienda. Bueno, entonces, a partir de eso, pues se vienen movimientos también fuertes. La Revolución Mexicana, por decir un ejemplo, aquí en México, se lidera obviamente con la reforma, el 123, el 27 constitucional, las ideas de Zapata, las ideas de Villa, etcétera. Y en todas partes del mundo, pues, se permean las situaciones de Marx y Engels para que se garantizaran y se reconocieran esos derechos. Cada país tuvo sus movimientos, unos absolutamente quedaron socialistas, otros no. Pero al final de cuentas, se reconocen esos derechos, que son los derechos culturales, sociales, económicos, llamados segunda generación. Y luego, posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial dejó algo que alarmó radicalmente al mundo, que alarmó radicalmente a las sociedades, que fue el efecto de la invasión, de la violación, que jamás en una guerra se había visto en la Tierra, donde lamentablemente en esa guerra pasó lo peor que puede cometer el ser humano, que son los delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad y las afectaciones al derecho humanitario, que es el derecho de guerra, en donde hubo grandes violaciones a lo pactado entre los países. Maestra. ¿Sí? Perdón que la interrumpa, pero siempre, perdón por la ignorancia también, pero siempre he escuchado ese término de lesa humanidad. Y no ahorita, sé lo que quiere decir. Ahorita yo se los platico. Y entonces, las afectaciones al derecho humanitario, el derecho humanitario, muchachos, es el que regula los tratados del derecho de la guerra, porque hasta para hacer una guerra hay reglas. Por ahí hay un texto muy interesante que se llama Las batallas de Sorrento, donde un médico en la Primera Guerra Mundial se dio cuenta de todas las afectaciones que pasaban. Y entonces empezó a escribir lo que tenía que hacerse
hasta para ver una guerra. Hay convenios y tratados en materia del derecho de guerra donde te hablan compañeros de todas las circunstancias, en donde te dicen lo que se permite y no lo se permite cuando existe una guerra, para frenar naturalmente la violación al patrimonio de la ciudad, las afectaciones a la lesa humanidad, al genocidio y a todas esas situaciones. Entonces, ¿cómo debes de tratar a los prisioneros? ¿Qué es lo que sí puedes hacer? ¿Qué es lo que no puedes hacer? ¿Qué es lo que puedes atacar? ¿Y qué es lo que no puedes atacar? Los delitos de lesa humanidad son aquellos delitos que lesionan gravemente, no a un sector de raza, sino a toda la humanidad. Miren, los delitos de lesa humanidad son delitos de carácter universal que lesionan a la humanidad radicalmente. Una bomba nuclear que afecta continentes, mares, que mata medio ambiente y que mata humanos, es un delito de lesa humanidad. Y el genocidio es cuando lamentablemente por alguna situación se afecta radicalmente a un grupo social, a un genocidio. Y se trata de exterminar, como el ejemplo de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Esos son delitos de genocidio, porque era una raza en la cual se le tenía en contra para acabar con ella. Pues esos delitos que se cometen hacen pensar que definitivamente el mundo no debería ni permitir volver a realizar las acciones tan monstruosas que dejaron la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, se empieza a entender que las naciones se tienen que unir y tienen que declarar principios y tienen que declarar derechos reconocidos por todos ellos para no permitir esa situación. Entonces, se inicia un trabajo internacional en donde la señora Eleonora Roosevelt es un portavoz internacional para crear la Declaración Universal de los Derechos. Y esta declaración es un instrumento radicalmente importante para el mundo, porque por primera vez las naciones que están unidas reconocen que deben de acatar y limitarse y proteger los derechos reconocidos en esa declaración. Pero no nomás eso, después de la Segunda Guerra Mundial vienen movimientos humanistas muy importantes, porque Martin Luther King, el Upper King, Gandhi, ¿cómo se llama? El presidente Mandela, transforman radicalmente a través de sus teorías filosóficas y humanistas el entender que había sectores que no obstante que ya estábamos en el siglo XX, estaban radicalmente afectados y discriminados y que esto no podía vivirse ya en una sociedad justa y menos democrática. Por lo tanto, al final de cuentas, en los países empiezan a señalar que fíjense que los derechos son de carácter universal y que hay que reconocer los derechos de la autodeterminación de los pueblos, los derechos a la paz, los derechos al medio ambiente, los derechos a la informática, que ya también se habla de ella, etcétera, como parte de esos derechos de la tercera generación. Y hay quienes hablan en este momento teóricamente que estamos viviendo hasta una quinta, sexta, ¿cómo se llama? Generación, que yo entiendo que así es porque, pues ustedes saben definitivamente que nosotros a través de los procesos tecnológicos nuestra vida ha cambiado. Y por lo tanto nuestros derechos a la intimidad, nuestros derechos a la personalidad se pueden ver afectados por esto que estamos manejando ahorita. Por un software ahí que maneja o puede manejar nuestra vida.
Así que por eso se habla de generaciones de los derechos humanos y eso es parte de esta situación. ¿Tienen alguna duda? Bueno, pues yo pienso que conforme van cambiando las generaciones, Ajá. van cambiando el sentimiento y a ver, no los derechos, sino el concepto de los derechos se les va agregando o se les va modificando en relación a las necesidades de las nuevas generaciones. Y es ahí donde por eso ahora, por ejemplo, no se usa el internet y ahora todos tenemos derecho a que no se usen nuestros datos, por ejemplo, y para otras cosas. Y eso es otro derecho que no existía cuando se iniciaron los primeros derechos. Así es, mira, por favor, Sandrita, ¿podríamos poner los 2 videos que acabo de mandar al grupo? Para hablar de los derechos de la 4ª generación, que es lo que tú estás diciendo, Gloria. Son 2 videos, dice Generaciones de los Derechos Humanos y Derechos Humanos, de la 4ª generación. Maestra, Sí, dime. la 4ª generación se refiere a los derechos de los colectivos como las mujeres. Sí, son los menores, derechos colectivos y difusos de grupos sí, personas indeterminados o refugiados. indeterminados. Sí, así es. ¿No anda por ahí, Maestra. Sandrita, la persona de Swan? Ahí está. Te digo que así nos dejaron otra vez ahí. No se escucha. No se escucha. No, no se escucha. No sé por qué no se escucha, Sandra. No sé quién nos está apoyando. A ver, ahorita la pone. Maestra, yo Sí. en los derechos en la 4ª generación tengo el derecho a la privacidad, derecho a la vida privada, igualdad de tecnología y Ahí va. tecnología a menos afortunados. De los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana. Sin derechos, las personas no pueden vivir con la dignidad que les corresponde. Los derechos humanos son aplicables a todos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, etnia, color, religión, lengua, etc. Los derechos humanos tienen un carácter ético, porque salvaguardan la dignidad de todos en cualquier tiempo y lugar. Son garantías esenciales para vivir como seres civilizados. Los derechos humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios. Con un propósito pedagógico, se han determinado 3 generaciones de acuerdo al momento histórico en el que surgieron o fueron reconocidos por parte de los estados. Primera generación de los derechos humanos. Nacen en el año 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se refieren a los derechos civiles y políticos, también denominados libertades clásicas. Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo y a finales del siglo XVIII. Como resultado de estas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y dados a conocer en todo el mundo, y son los siguientes. Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales, sin distinción de raza, color, idioma, posición social o economía. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad jurídica. Los hombres y mujeres poseen iguales derechos.
Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psicológico o moral. Nadie puede ser molestado de manera arbitraria en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su lugar de residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Hombres y mujeres tienen derecho a vivir como pareja y decidir el número de hijos que desean tener. Todo individuo tiene el derecho a la libertad de pensamiento y religión. Toda persona tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Todo individuo tiene el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Derechos humanos de segunda generación. La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales por los que el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. Surgen del constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un estado de bienestar que implementa acciones y programas estratégicos a fin de lograr que las personas gocen de los derechos humanos de manera efectiva. Nacen en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos de esta segunda generación son: toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Derechos humanos de tercera generación. Esta generación surge a partir de la década de los 70. Son los derechos al desarrollo, a la autodeterminación de los pueblos, al medio ambiente y derecho a la paz. Incentiva el progreso social y elevar el nivel de vida en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Destacan los siguientes derechos: la autodeterminación, es decir, que cada quien decida su forma de gobierno; la independencia económica y política; la identidad nacional y cultural; la paz; la coexistencia pacífica; el entendimiento y la confianza; la cooperación internacional y regional; la justicia internacional; el uso de los avances de la ciencia y la tecnología; la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos; el medio ambiente; el patrimonio común de la humanidad y el desarrollo que permita una vida digna. Ciudadanos y naciones de todo el mundo, junto con organizaciones locales, regionales e internacionales, tienen el reto de orientar y fortalecer el desarrollo social, económico y político a través de un marco democrático en respeto a la dignidad humana. Ciudadanos y autoridades tenemos que cuidar que se cumplan, sancionen y vigilen los derechos humanos, y de esta manera fortalecer la autonomía individual y de los pueblos, la libertad, la justicia social y el respeto a las diferencias culturales. Para esto tenemos que rechazar situaciones que comprometan la dignidad humana y tenemos que exigir que se cumplan y protejan los derechos humanos en todos sus niveles. Espero que esta información sobre las generaciones de los derechos humanos te sea útil. Si es así, por favor, suscríbete al canal de Estudia y Aprende y sobre todo comparte este artículo con tus amigos. Ellos también necesitan hacer la tarea. ¿Me pasan, por favor, el siguiente video que dice cuarta generación?
Paralelamente al desarrollo sociocultural de los seres humanos, se ha ido reconociendo distintas oleadas de derechos individuales, colectivos y globales. Actualmente, la trascendental aparición del ciberespacio como un nuevo universo donde crear, desarrollarse, comunicar, trabajar, pensar y en definitiva vivir, no puede quedar ajeno a estas reclamaciones. Es de ahí de donde nace la cuarta generación de los derechos humanos, los cuales defienden y apoyan que las ideas y opiniones de todos los seres humanos merecen una oportunidad igual para expresarse, considerarse y compartirse con otras, según la voluntad del emisor, del receptor, directa o indirectamente. Toda persona tiene derecho a la privacidad, anonimato y seguridad en las transacciones en la línea. Toda persona tiene derecho a un nivel básico de acceso a la información a través de instituciones públicas y proveedoras de servicios. Toda persona tiene derecho a elegir una tecnología de privacidad que proteja sus comunicaciones y transacciones y no debe ser sometida a investigación debido a la naturaleza de dicha tecnología. Entre los principales autores que abordan este tema de la cuarta generación de los derechos humanos se encuentra Hamling. Él cree que es necesaria una declaración de los ciberderechos y señala 5 principios básicos. El principio de la libertad de expresión, de la protección de la privacidad, de inclusión, de la diversidad y de la participación. También se encuentra Robert Gell-Mann, que él propone el primer borrador de la Declaración de los Derechos Humanos del Ciberespacio, en la que destacan algunos puntos, como por ejemplo, la importancia de Internet en la sociedad global, la transacción de la sociedad de la propiedad física a la de la información compartida, una información que se comparte y se multiplica. El poder para transmitir valores en el ciberespacio de las organizaciones políticas y no gubernamentales. Y por último, Emilio Zúñez, con la declaración más utilizada en la actualidad. Él busca el acceso de todas las personas a las tecnologías, mejora el flujo de información y datos en la red, y busca una iniciativa y aumento de la calidad de la formación de las personas, también transferir conocimientos y por último reforzar a todos los países por el potencial de las tecnologías. En cuanto al torno o el contexto histórico, social, político o económico en el cual surgieron estos derechos, se debe que en el siglo XXI, con Internet y las nuevas tecnologías, se planteaban nuevos desafíos para los derechos humanos, ya que había una conexión entre la tecnología de la información, la comunicación y la política. El nacimiento de la cuarta generación de los derechos humanos no solo se debe a la introducción de la tecnología, sino por cómo ha transformado las anteriores generaciones de los derechos humanos, con la universalización de las tecnologías de la comunicación, la libertad de expresión en la red y la libre circulación de información y del conocimiento. Hoy en día, la tecnología se ha convertido en la herramienta indispensable para la realización de cualquier acción. Con ella misma, el Internet, herramienta importante que se encuentra dentro de los derechos humanos de la cuarta generación, ya que esta no solo nos brinda información, sino que nos ayuda a reclutar y organizar la misma información adquirida. Las principales oportunidades y logros en los que contamos con estos derechos es la libertad de expresión en la red, la amplia libertad social e individual, la universalización del acceso a la tecnología y la fácil distribución de la información. Cabe mencionar que no todo es positivo, ya que en casos y condiciones estos derechos humanos se han violado. Esta cuarta generación depende tanto de una sociedad como de la cultura y los valores que ésta tenga, ya que algunos de los peligros a los cuales estos derechos humanos se enfrentan son el atento contra el derecho a la intimidad y privacidad, la desigualdad digital afectada por factores como escasa extensión de la red física, también la falta de formación en el uso de las tecnologías y por último, la violación del derecho de la información debido a la censura del acceso en la red de ciertas sociedades.
Muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda, muchachos? Creo que ya este video ya lo vieron algunos de ustedes, nada más quise para reafirmar lo que hemos platicado hasta ahora. Y bueno, ya estos derechos de la cuarta, quinta, sexta generación, pues son derechos, como lo comentan aquí, de la informática, del desarrollo ya de las ciencias tecnológicas, que quién sabe nuestros nietos que podrán ver respecto al genoma humano, respecto a tantas situaciones modernas existentes en estos momentos que a veces son hasta impensables de poder pensar que van a suceder y que pues todo pasa, ¿no? Yo me acuerdo muy bien cuando era chica que veía una caricatura de los supersónicos y la realidad es que siempre la ficción que vimos en aquel tiempo, en este momento ya está sobrepasada, ¿no? Todo está pasando. Así que lo único que nos falta en este momento es volar. Bueno, entonces, ¿alguna duda respecto a este tema, muchachos? Bien. Maestra. Sí, dime. Estos últimos videos que nos pasaron, ¿los va a enviar al grupo? Ya están desde la semana pasada enviados. Ah, bien. Gracias. Ya buscan ahí ustedes todo lo que ya les he enviado. Nada más estoy recapitulando ahorita para si no vieron los videos, para tener ahí ustedes chequen que ahí están todos y ahorita les quise para una situación únicamente de confirmar los conceptos. Bueno, ¿alguna duda? Bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar ahora, compañeros, hablando acerca del artículo 1 constitucional. Bueno, es que más bien que hablan acerca de las características de los derechos humanos. Bueno, les voy a platicar una historia. Yo no sé si ustedes... No es necesario que trates de decir noches. Yo no sé si ustedes han escuchado en la televisión, en cualquier medio, que en el 2011 hubo una reforma muy importante en materia de derechos humanos. Hubo una reforma muy importante en materia de derechos humanos porque, como vimos anteriormente, el reconocimiento del sistema de protección de los derechos humanos en el mundo se va modificando. Y entonces, las ideas, las filosofías, los hechos, los grupos, los colectivos, la propia sociedad, van exigiendo día a día determinados derechos. Hay dos antecedentes muy importantes que marcan el cambio en materia de derechos humanos en nuestro país. Lamentablemente en México, como en muchas partes del mundo y en Latinoamérica, hubo dos sentencias de la Corte Interamericana que hicieron que hubiera esta reforma y que fueron el parteaguas para crear una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Los 12 casos fueron muy connotados aquí en México a nivel internacional y a nivel de regionalización americana, donde la Corte Interamericana, a través del caso Radilla Pacheco y a través del caso de las mujeres desaparecidas de Juárez Campo Algodonero, sentencian al Estado mexicano y le dicen, mira, ¿sabes qué, Estado mexicano? Tú tienes dos problemas muy graves. La primera, tu procuración de administración de justicia, materia penal. La segunda, el mecanismo de protección que tú tienes para defender los derechos humanos en México. Por lo tanto, el Estado mexicano tuvo y se vio obligado definitivamente a tener que acatar estas sentencias y a reconocer que el Estado tenía que hacer un cambio constitucional. Por esto se vino la reforma en materia penal, en donde los juicios penales ahora son orales con ciertas características, y la reforma del 2011 en materia de derechos humanos. Y entonces se crea un artículo primero en donde antes de la reforma, el artículo primero decía lo siguiente: todos los individuos que se encuentran dentro de la República Mexicana gozarán
de las garantías reconocidas en esta Constitución y en los tratados internacionales. Porque el 133 eso lo marca en las garantías que establece esta Constitución. Después de la reforma del 2011, el artículo se modifica y entonces empieza a establecerse por primera vez el concepto de derechos humanos y el reconocimiento que tiene que hacer el Estado mexicano para garantizar los derechos humanos para todas aquellas personas que se encuentran dentro de la República Mexicana. Estoy ahorita buscando aquí el chat porque ya les envié yo el artículo primero, se los voy a volver a reenviar. Reenviar, ya se lo reenvié ahorita. Ahí está, ya lo pueden ver ustedes en su chat. Y dice lo siguiente, el artículo primero señala lo siguiente, dice. Ay, perdón, no les mandé, se les mandé los de la ley de las personas. Sí. Perdónenme. Déjenme buscar aquí. Maestra. ¿Sí? Mandó la ley de los derechos de las Sí. personas adultas mayores, son 40 páginas. Sí, Yo no. las- Permítame, por favor. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces, miren, en primer lugar, la reforma fue muy importante porque se determina que el Estado mexicano va a garantizar a los derechos humanos que van a gozar todas las personas que se encuentran dentro de la República Mexicana. Y luego dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad, y aquí es el tema, porque esto lo vamos a dejar para la clase de la siguiente semana, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que es el tema que nos queda por esta clase de ver. ¿No lo puede repetir, por favor? Bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Vamos hablando primeramente respecto al primer principio, que es el principio de universalidad. Bueno, que estas son las características, muchachos, de los derechos humanos. ¿Qué significa la universalidad? Bueno, la universalidad es el principio muy importante que establece que todos los seres humanos, desde el punto de vista de nuestra propia naturaleza, tenemos los mismos derechos. La universalidad significa que todas las personas vivimos bajo la misma condición, tenemos los mismos derechos, simplemente por la condición natural de que nosotros somos seres humanos, independientemente de donde vivamos, quiénes seamos, como de su situación o de sus características particulares. Hay que entender, muchachos, que esta universalidad está estrechamente vinculada
con los principios de interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y la dignidad. En la práctica, este principio de universalidad es muy importante porque nos habla que por ser personas, todos tenemos los mismos derechos y que los estados deben ir reconociendo esos derechos a través naturalmente de sus propios ejercicios y de sus propios pactos y de sus propias leyes. Me gustaría, por favor, si me permiten, establecerles que aquí si me pueden poner este video, por favor. Si me pueden poner ese video y entender, muchachos, que el principio de universalidad te dice, todos somos iguales por el simple derecho de ser personas. Ojo, son universales esos derechos, pero no son absolutos. Y no son absolutos porque al final de cuentas, cuando ahorita les decía que todo se deriva de la concepción de la dignidad de cada persona y de donde vivimos de cada grupo social, entonces esta dignidad puede modificarse. A ver, ponme el video. Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a Lecciones de Amparo. En este video vamos a hablar del principio de universalidad. Te recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea, más informes en cursodeamparo.com. Empecemos con el tema. El principio de universalidad nos dice que este principio va a consistir en que todos los derechos humanos deben de imputarse a la totalidad de personas pertenecientes a una clase de sujetos. Es decir, si la norma jurídica dice los niños, pues bueno, aquí el principio de universalidad va a tener por efecto que todos los niños sean titulares de ese derecho humano. También si, por ejemplo, la norma jurídica dice las mujeres, pues bueno, por virtud del principio de universalidad va a ser todas las mujeres. Entonces vemos cómo aquí hay subyacente una pretensión totalizadora en cuanto a la imputación de los derechos humanos, es decir, que los derechos humanos se tienen que imputar al mayor número de individuos, es decir, a la totalidad de las personas que pertenecen a una clase de sujetos, y esa clase de sujetos es empleada por la norma jurídica para la imputación de derechos. El fundamento jurídico de este principio lo vamos a encontrar en el artículo 1 constitucional. Aquí vemos cómo todas las autoridades están obligadas a observar este principio en materia de derechos humanos. Hay algunos otros fundamentos también en el derecho internacional, pero básicamente el que nos compete ahorita es este de la Constitución. Descarga tu ley de amparo comentada y correlacionada. Voy a dejar aquí un formulario en la descripción por favor. De este video para que lo descargues y recibas un correo electrónico. Ok, ¿se fijan ustedes, muchachos, cómo establece el principio que los derechos humanos son de carácter universal? ¿Por qué? Porque dentro de esas declaraciones y del reconocimiento de los pueblos, tratamos que cuando hablamos de los derechos de los niños, sean para todos los niños. Cuando hablamos de los derechos de los trabajadores, sean para todos los trabajadores. Pero, sin embargo, hay que entender que los derechos son universales, pero no son absolutos. Porque debemos de partir, permítame un momentito, debemos de partir del lugar de donde vivimos, de las circunstancias económicas, políticas y religiosas en las que estamos, para saber si al final de cuentas se puede o se admite o no se admite ese derecho. El ejemplo muy claro de esto se los voy a poner ahorita en el video, por favor, que se llama Cayo, que es de unas mujeres musulmanas para que nos demos cuenta de lo que puede suceder. Like, what are those actual disciplinary measures? Like, what are those actual disciplinary measures before I go into detail that? You know,
let's look at the verse and what Allah subhanahu wa ta'ala suggested. And it's those women on whose part you fear disobedience. 3 measures are recommended. You know, advise them first, leave them alone in bed, and hit them. Okay. You know, it's simple, like advise them means explaining the rule of Allah subhanahu wa ta'ala and encourage her to be obedient. Okay. And warn her against disobedience. And if it produces the desired result, then all well and all good. But if it doesn't, then the other measure which he can use as husband can, you know, refuse to share the bed with her and not being intimate with her or by not sleeping. And if this doesn't work and it does not bring the desired effect, then the third measure, which is permitted, I want to make this point very clear that he is permitted, not obliged here or not encouraged, but he's permitted to hit her. So how do we understand? You know, and subhanAllah, that's what a beautiful, you know, the blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. That He said not to take all the steps, you know, at one time. It is one after the other. Ok. ¿Se fijan? ¿Qué podemos platicar de esto? ¿Ya de veras los derechos humanos son universales? Sí. ¿Pero son absolutos? No. Ese es un punto que uno debe de entender. El principio de universalidad trata, obviamente, que en el sistema de protección, los grupos sociales, los grupos, las personas mayores, los niños, los trabajadores, etcétera, tengamos los mismos derechos. Sin embargo, este principio debe entenderse desde el punto de vista de que yo tengo esos derechos porque soy persona, pero no los hacen absolutos. Este video es interesante porque define claramente por qué no son absolutos. Porque para que pudieran ser radicalmente absolutos, tendríamos que vivir todos en una misma situación social, económica, política, cultural y religiosa. Aquí, estas musulmanas, una de ellas es una de las teóricas más importantes como mujer allá, y fíjense lo que dice: las palabras de Alá son muy importantes en base a los derechos que nosotros tenemos como mujeres. Y la primera obligación antes de tener un derecho es que nosotros debemos de tener obediencia con el marido. Y a partir de esta situación, si tú, mujer, no eres obediente, entonces Alá te va a reflejar y te va a señalar 3 situaciones. La primera, si no eres obediente, el marido tiene el derecho de poderte correr de la cama conyugal. En segundo lugar, si no lo haces, tiene el derecho de menospreciarte y correrte de la cama conyugal. Y la tercera, tiene el derecho de pegarte. Y ella dice ahí grandes palabras de Alá, porque fíjate, antes de poder pegarte, pues puede menospreciarte, puede afectar radicalmente tu dignidad como ser humano, porque que un hombre te corra del lecho conyugal o que te deje de hablar o que te señale a ti como cosa, siendo su esposa, pues estamos mal, ¿no? Este es un ejemplo bien claro de cómo en materia de estos principios entendemos que la universalidad parte de los derechos reconocidos que yo tengo como persona, sin embargo, no son absolutos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno, seguimos con el siguiente principio. Ahí les mandé ahorita el artículo 1 constitucional en chat. Hablamos del principio de interdependencia e indivisibilidad. Bueno, el principio de interdependencia determina que nosotros, al tener derechos como personas, vivimos en una interdependencia de derechos
en acción. Y esto significa que al final de cuentas, si a mí me violentan un derecho, el efecto de esa violación de derecho trae como consecuencia la afectación a otros. Y voy a darles el ejemplo más claro de este concepto del principio de interdependencia. Si en este momento a mí me quitaran mi derecho laboral, y quiero que ustedes lo respondan, Isidro, ¿qué otros derechos se verían violentados en mí y en ustedes? Pues para empezar, mi derecho a poder cubrir con la familia cuando estaría en ese caso, de alimento, educación, etcétera. Bueno. Ah, sí, ¿te escucho? Sí, porque al violentarme el derecho al trabajo, me están afectando prácticamente pues, todo lo demás dentro de poder sostener una familia, por ejemplo. Así es. ¿Qué más? ¿Pame? Sí, perdón. Te escucho. No. Pues, discriminación. Ajá. El derecho a la salud. Ajá. El derecho a la jubilación. A ver, fíjense bien. Si a mí en este momento me quitan mi derecho a trabajar, les voy a decir en este momento cuál es la interdependencia de mis más derechos. El derecho a mi libre desarrollo, el derecho a mi trabajo, el derecho a mi libertad de expresión, el derecho a mi manifestación de ideas, el derecho naturalmente al uso de herramientas tecnológicas. Y a ustedes sería, bueno, pues a lo mejor en este momento el derecho a no tener la maestra y a lo mejor no hubiera clase, el derecho a la educación. Pero tampoco a nuestro desarrollo, también a nuestro desarrollo. Es por eso que se habla que la obligación de los pueblos es siempre de respetar los derechos económicos, políticos y sociales, porque el efecto de la violación de un derecho es radicalmente grave. ¿Por qué? Porque de ahí se desprenden, compañeros, la violación a otros derechos. Sandra, ¿ponen por favor el video? El desarrollo integral de las personas es todo. Así es. ¿Por ahí andan, Sandra? Es el último. No, el otro. Va más abajo, Sandra, más abajo. Principio de interdependencia. Así es. Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a Lecciones de Amparo. En esta ocasión vamos a hablar del principio de interdependencia en materia de derechos humanos. Te recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea, más informes en cursodeamparo.com. Ahora sí, entremos al tema. La interdependencia hace referencia a la relación recíproca que existen entre dos o más derechos humanos. Tenemos que entender que los derechos humanos hay una relación entre ellos y muchas veces el ejercicio y el disfrute de unos posibilita que podamos ejercer otro derecho humano. Entonces aquí lo que nos está diciendo este principio es que debe el Estado también vigilar que esta interdependencia sea respetada. El fundamento jurídico lo vamos a encontrar en el artículo 1 constitucional y vemos aquí cómo se establece esta obligación. Descarga tu ley de amparo comentada y correlacionada. Voy a dejar aquí un formulario en la descripción de este video para que la descargues y recibas un correo electrónico con la ley. También, si quieres profundizar en estos temas, te recuerdo que tenemos un tratado de amparo, un libro sobre jurisprudencia, un libro de derechos humanos y garantías, algunos otros también, y también tenemos formatos en materia Hasta ahí.
Ahí. No, síguele. Hasta ahí, por favor, hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, entonces, ese es el principio de interdependencia. Ahora, el principio de indivisibilidad, bueno, el principio de indivisibilidad marca, muchachos, que los derechos son inherentes a nosotros como personas y son indivisibles. Desde el punto de vista de una concepción jus natural, yo tengo derechos inherentes a mi propia naturaleza y son indivisibles porque es parte de mi característica como ser humano. Yo no le puedo decir ahorita a Lupita, Lupita, ahí te va mi derecho a la libertad de expresión. ¿Sí o no? Ya dice, ¿cómo? Son intransferibles. Son intransferibles, son indivisibles. Cada quien vive con ese derecho, tiene ese derecho y por ende tú no puedes, naturalmente, dividirlos. Y este principio de indivisibilidad tiene que ver mucho con el principio de interdependencia. ¿Por qué? Porque en el momento en que se afecta un derecho, indivisiblemente se afectan los derechos inherentes a los que tú tienes. Los derechos humanos son de tracto sucesivo, son de carácter personal, son inalienables, intransferibles e irrenunciables. Por lo tanto, el principio de indivisibilidad como tal es una herramienta y un principio que marca la Constitución en señalarte, ¿sabes qué? Tú tienes esos derechos y nadie te los puede a ti, en primer lugar, transferir. En segundo lugar, suspender y disminuir si no es bajo las condiciones establecidas por la propia norma. Y en tercer lugar, son tuyos. Son de tracto sucesivo, imprescriptibles, inalienables e inalterables. ¿Alguna duda? Bueno, seguiríamos con el... ¿Sí? Es como una reacción en cadena, ¿no, maestra? Al faltar el primero, viene una reacción de cadena en afectación a todos los demás. Exactamente, de eso marca el principio de indivisibilidad. Entonces, el Estado mexicano, muchachos, y las características de los derechos humanos más importantes establecidas en nuestro artículo primero, que ya se los envió ahorita al chat, dice: todas las autoridades deben de respetar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y pasamos a un principio que es fundamental y muy importante. El principio de progresividad es un principio donde el Estado se obliga radicalmente a tener que ir mejorando y tener que ir garantizando de acuerdo a las necesidades económicas, políticas y sociales, el progreso y el reconocimiento de esos derechos. Siempre naturalmente, como marca el concepto, progresando, caminando hacia adelante. La línea de este principio es importantísima porque es la obligación que tienen los estados de reconocer progresivamente los derechos y nunca, compañeros, de evolucionar los derechos ya reconocidos, tanto en las constituciones como en los tratados internacionales o en las leyes señaladas dentro de nuestro país. ¿Queda claro? Sí. Ok. Oiga, maestra. ¿Sí? Aquí en Holanda, bueno, está
la oficina de La Haya, bueno. ¿Sí? Y ahí en La Haya es donde se encuentra la autorización de los países sobre la información de sus ciudadanos para no sé exactamente cómo funciona, o sea, y se ha hecho con el fin de delitos, ¿no? De que se cometan delitos de suplantación de personas o poder buscar a personas pues que estén buscadas legalmente, o México pertenece a ellas, pero en sí ese centro, ese organismo de La Haya, no, ¿en qué consiste? Bueno, vamos a ver en otra clase los sistemas de protección de derechos humanos. Y entonces nosotros en el mundo tenemos 4 sistemas de protección de derechos humanos. El sistema universal correspondiente a Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se encuentran en El Haya y en Nueva York, sus sedes. El sistema de protección americano, que es la OEA, Organización de Estados Unidos Americanos, en donde tiene su Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema africano y el sistema europeo, cada uno con sus sistema y organización reconocido. Y el Haya pertenece al sistema universal de derechos humanos, y aparte tenemos la Corte Penal Internacional, que luego ya les platicaré de qué trata. Entonces, en el Haya está la Corte, en donde se establecen y se emiten sentencias de carácter declarativo a los países que cometen violaciones a los derechos humanos. ¿Sí? Ok. Sandrita, ¿me puedes poner, por favor, este video, que es el principio de progresividad? Espérame, te lo estoy enviando. Ahí está. Maestra. Sí, dime. Gracias. En el sentido de progresividad y en función de que debe ser respaldado por el derecho, ¿qué está pasando ahora con respecto al derecho que tuvieron las madres y los niños y la sociedad en las guarderías? Por ejemplo. Espérenme. Todavía no hemos terminado la clase del día de hoy. Ahorita vamos a platicar de eso y va a ser una tarea que yo les voy a dejar. ¿Ok? Bueno, por favor, Sandra, ponme por favor lo que puse el video de progresividad. El fundamento legal del principio de progresividad se encuentra en el tercer párrafo del artículo 1 constitucional. De conformidad con la exposición de motivos, el principio de progresividad de los derechos humanos establece la obligación al Estado de procurar todos los medios posibles para su satisfacción en cada momento histórico y en la prohibición de cualquier retroceso o involución en esta tarea. Dicho de otro modo, el principio de progresividad constituye la obligación que tiene el Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo, implica la prohibición al Estado de retroceder en el reconocimiento de los derechos humanos. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos humanos y no disminuir ese nivel logrado. En la descripción te dejamos el enlace donde podrás saber más sobre el principio de progresividad de los derechos humanos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal y síguenos. ¿Me pones el otro, por favor? Gracias. Conduce con InDriver, la app número 1 del mundo donde eliges el precio del viaje. ¿Qué es el principio de progresividad tributaria? El principio de progresividad tributaria se basa en la necesidad de imponer a los ciudadanos un impuesto progresivo en función de la capacidad económica de cada uno. Perdón, no, este principio está mal. Perdón, está mal. Está mal, ese no es.
Una disculpa, discúlpeme. No sé por qué. Este principio ya no se puede eliminar, ni limitar, ni restringir. Bueno, entonces, muchachos, el principio de progresividad, como lo comenté, no encontré el video, me equivoqué. El principio de progresividad obliga a que los estados reconozcan y garanticen los derechos de una forma evolutiva, nunca devolutiva. Tarea para la próxima semana. Concepto de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. Bien, ahora vamos a la segunda parte de la clase de la próxima semana. Ahí les va el caso, que por ahí Luisa me lo dijo y me ganó la idea. Vamos a aplicar con todo lo que platicamos el día de hoy y con lo que ustedes van a investigar. Ya les envié ahorita el artículo primero constitucional, hay que leerlo. Ya explicamos las generaciones de los derechos humanos, las teorías filosóficas y los principios. Y los principios son características que tienen los derechos humanos. Si ustedes analizan, el artículo primero dice que todas las autoridades deben de respetar, proteger, promover, garantizar los derechos humanos considerando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Qué significan estos principios, compañeros? Estos principios son herramientas en donde una autoridad, para realizar un acto de mandato, tiene que respetar estos principios que son herramientas fundamentales. Les voy a platicar de un caso y quiero que para la próxima semana iniciemos así nuestra clase. Porque la pregunta va a ser, ¿cuáles son los principios que esta autoridad violentó? Y ahí les va el caso. Hace 2, 3 años, y quiero comentarles que yo todo lo que hablo, lo hablo desde el punto de vista académico. No pertenezco a ningún partido político, soy una persona que siempre se ha dedicado a estudiar las leyes y como tanto, siempre, me gusten o no, respeto el principio de legalidad y hablo desde el punto de vista meramente legal y académico. Hace 3 años, el Ejecutivo empezó a hacer una investigación y empezó a checar lo que se conocen como instancias infantiles. Estas instancias infantiles es el lugar donde como derecho social tenemos para que nuestros hijos estén cuidados, protegidos, mientras que los padres trabajan o están enfermos y no pueden trabajar y alguien los cuida, los protege. La historia de estas instancias infantiles se origina, muchachos, desde que el Estado reconoce los derechos sociales en México de los trabajadores, donde a partir de los años 60 la economía cambia y entonces el movimiento social familiar se modifica porque las madres y el padre tienen que salir a trabajar, donde también hay un progreso educacional respecto a las mujeres y también los estereotipos se modifican y las mujeres empiezan a estudiar y entonces después de esto las mujeres ya tienen que ir a trabajar o ya tienen el derecho de ir a trabajar
pero son mujeres que tienen hijos y entonces, desde el punto de vista del derecho social de los trabajadores, se establece que como derecho debe de haber un lugar para que mientras los padres trabajan, los hijos estén guardados. Por eso nacen lo que nosotros conocíamos o ustedes conocieron como guarderías infantiles. ¿Por qué? Porque el objetivo primordial de estas era guardar a los niños. Pero luego con el desarrollo de los derechos sociales, compañeros, el Estado mexicano reconoce los derechos de la niñez y reconoce lo que se conoce como el interés superior del menor, en donde el Estado tiene la obligación de proteger al niño ante todo y garantizarle su libre desarrollo, garantizarle su educación, garantizarle su alimentación, garantizarle el deporte, garantizarle atención psicológica, médica en materia de salud, etcétera. Entonces, esas guarderías dejan de ser guarderías porque se vuelven un centro integral de desarrollo para proteger el desarrollo del interés superior del menor. Y se llaman instancias infantiles. ¿Por qué? Porque ya no únicamente se dedican a guardar, se dedican a proteger el desarrollo general de todos los derechos de los niños. Cuando inicia esta investigación, el Ejecutivo se da cuenta pues que hay muchas anomalías y por lo tanto decide cerrar estas instancias y señala lo siguiente: miren, como hay mucha corrupción, pues lo que voy a hacer es quitar las instancias y voy a dar programas de bonos mensuales para que los papás a través de un programa económico ponga a los abuelos a que cuiden a los niños o a los tíos o a dar a quién. Y se acaban las instancias infantiles. La pregunta de la próxima semana va a ser, respecto a este caso, ¿el Ejecutivo violentó algún principio? Sí. ¿Cuál fue? ¿Ok? Con eso terminamos la clase del día de hoy. Muchachos, ¿tienen alguna duda? Ninguna, maestra, muy claro. Ok, pues que pasen muy buen día. Nos vemos Muchas el gracias. próximo jueves. Gracias. Hasta luego, bye bye. Bye bye. Adiós, maestra, Bye. compañera. Gracias, a maestra. ustedes. Chao. Gracias. Bye. Maestra, buenos días. Buenos días a todos. Maestra, la tarea la enviamos al correo, ¿verdad? No, no le envíen a correo. Vamos a leerlas. Mejor. Aquí, exacto. Bye. Maestra, buenos días. Buenos días a todos. Yo entré un poquito tarde, no sé si me puso la asistencia. Sí, ¿cuál es tu nombre? María Luisa Navarro Flores. Navarro, ok. Aquí lo pongo. Gracias a todos. Buen día. Mi nombre es Amada Salas, maestra. Maestra. Yo entré un poquito tarde, maestra. No sé, Está bien, ¿puede ¿no? anotar la asistencia? Soy Elba Ortega.